La clase de hoy vamos a ver tools, ¿sí? Las distintas herramientas que nosotros tenemos en MikroTik para monitorear o identificar algún tipo de problema que podemos tener, ya sea de funcionamiento en el equipo o en la red o en algún host en particular, ¿sí? Las distintas herramientas que nosotros tenemos para eso. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno. Yo voy a ir con el tema de las herramientas. La clase de hoy es una clase que no es tan larga, ¿sí? Ustedes cualquier duda que tengan me van diciendo si hay algún tema que del que vemos que les quede alguna duda al respecto, ¿sí? Hoy es una clase que no es de tanta configuración, sino más de presentación de las distintas herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Un segundito que voy a parar un videito. Acá está. Listo. Listo. Acá. Perfecto. Bueno. Las distintas herramientas que nosotros vamos a empezar por la herramienta de email, ¿sí? Hay algunas que se explican solo en el nombre, o sea, MikroTik permite enviar correos electrónicos, podemos hacerlo por autenticación plana o por encriptación de TLS, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que es solamente TLS la encriptación. Si ustedes, por ejemplo, crean una cuenta de Google para poder enviar mails con esa cuenta de Google a través del root de MikroTik, sí o sí tiene que ser con encriptación TLS, ¿sí? En caso que ustedes quieran crear una cuenta con Google, tienen que seguir unos pasos que se llama crear una contraseña de aplicación, ¿sí? Eso no tiene que ver con MikroTik, sino tiene que ver con una cuenta de Gmail. Básicamente, si ustedes quieren saber más datos, en el canal de YouTube fíjense, acá hay uno de los videos que dice enviar archivos de configuración backup y export por Gmail, ¿sí? Ahí les va a permitir, les va a decir cómo crean, ¿sí? Una cuenta con Gmail y cómo crean la contraseña de aplicación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen dudas, lo pueden ver en el canal. Si no, pueden buscar información, hay bastante información en la red, pero en caso que ustedes quieran usar una cuenta de Gmail, sí o sí tienen que seguir ese paso porque no les va a funcionar con la contraseña que ustedes crearon para la cuenta propiamente dicha. Sí o sí tienen que crear una contraseña de aplicación. Bueno, ustedes lo bueno de la herramienta Gmail que también la pueden usar con scripts, ¿sí? Ya vamos a ver qué son los scripts. Entonces, o con herramientas NetWatch, etcétera, que les permite, por ejemplo, ante un determinado evento, ¿sí? Utilicen, o sea, hagan una pequeña programación con un script que les avise por email, ¿sí? O también con la herramienta de log, ¿sí? Con la herramienta de los distintos logs que ustedes que van generando en MikroTik, también podrían enviar una de las acciones permitidas en log es enviar un email, ¿sí? Obviamente, para eso, antes tienen que tener configurado el email. ¿Dónde lo configuran? Fíjense, acá donde dice Tools, voy a agrandar acá esto. Acá tenemos Tools, ¿sí? Que es una sección, y donde nosotros abrimos tenemos las diferentes herramientas que nosotros tenemos en MikroTik, ¿sí? Si yo voy acá a Email, puedo configurar el servidor, SMTP, el puerto, si la dirección va a ser TLS, tienen que usar el 587, ¿sí? Ponen la dirección, y si ustedes ponen send email, acá van a poner a quién, el asunto, o sea, a quién o a quiénes, el asunto y el cuerpo del mensaje, sí, que ustedes quieran mandar. Obviamente, antes de eso, tienen que tener configurada su cuenta de email. En caso que ustedes quieran hacerlo por medio de un script, por ejemplo, en este videito que yo les puse acá en el canal, lo que hacen es enviar en forma periódica, en el video una vez por día, ustedes pueden cambiar ese tiempo, un archivo de backup y un archivo de export de un router propiamente dicho. Entonces, siempre ustedes van a tener en el mail la configuración una vez por día del router, ¿sí? Es una forma de tener un respaldo de la configuración del router. Y está como les decía, está en formato backup y en formato
de export, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros tenemos dos formas diferentes de respaldar la información: el formato backup, que era encriptado, y el formato, o sea, con la acción, con la acción export, que el formato es RSC, que nos muestra la información en texto plano y no graba la información de contraseñas de usuarios, ¿sí? Email. Bueno, como les decía, es así es la configuración, es bastante simple, se explica por sí sola. Después tiene relación con la parte de script y schedulers, precisamente por eso, porque lo podemos usar con un script. ¿Qué es un script? Un script básicamente es un programita que generalmente simple, en texto plano, donde nosotros ejecutamos acciones que nos van a permitir realizar ante determinados eventos, realizar determinadas acciones, ¿sí? Por ejemplo, los scripts se suelen usar cuando vemos NetWatch, o cuando, por ejemplo, en rutas recursivas. Hay un montón de tipos de script que ustedes, ya la mayoría, hay un montón ya escritos. Si ustedes buscan en internet información de script, van a encontrar muchos, según la necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Y donde se configura el script. Si van a System, Scripts, ¿sí? Acá vienen los distintos tipos de políticas. O sea, ¿qué quiere decir? Los permisos que va a tener el script para las acciones que va a poder realizar el script. Acá ustedes van a crear, por ejemplo, yo les voy a mostrar un pequeño script. A ver, creo que acá teníamos el script. Sí. Fíjense, yo voy a descargar. Este es un script para crear el archivo de backup y el archivo de export, ¿sí? Entonces, yo acá voy a hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver y lo analicemos. Fíjense, este es un script, ¿sí? Este es un script. Fíjense lo que hace. Aplica la acción export a un archivo que se va a llamar export propiamente dicho. Y después va a enviar por email, ¿sí? Acá van a poner obviamente la dirección de mail que ustedes deseen, a la cual ustedes deseen enviar, ¿sí? Él va a ser, fíjense el asunto, obtiene el nombre, fíjense cómo obtiene el nombre del router. System, ¿se acuerdan que nosotros ya conocemos este comando, System Identity? Acá en vez de set, get, ¿sí? Para obtener el nombre, ¿sí? Y pone, y en el cuerpo del asunto, fíjense, manda configuration file y la hora, obtiene la hora y la fecha del archivo, y manda el archivo que nosotros tenemos con formato RSS, que es el archivo export. Hace lo mismo con backup, pero en vez de llamarle export, le llama backup, ¿sí? Backup.backup. Lo que hace eso es, este es un script que lo que hace es generar un archivo, como les decía, con export, otro archivo con backup, y fíjense que luego remueve los archivos generados, ¿sí? Para que no se llene la memoria del equipo, ¿sí? Los envíe, los renueve para que no se llene la memoria del equipo, ¿sí? Este es un pequeño script, ¿sí? Que nosotros, como les decía, lo configuramos acá en System Scripts. También ahora vamos a ver, por ejemplo, más adelante, cuando vemos NetWatch, en esta misma clase, un script para cambiar la puerta de enlace, ¿sí? Script generalmente va asociado con la acción de scheduler, ¿sí? Fíjense, System Scheduler, que, por ejemplo, yo tengo un script acá que le llamo, hay script, por ejemplo, para lo que es el DNS dinámico, ¿sí? Por ejemplo, que yo le llamo DNS dinámico. Bueno, acá podría tener el script, ahora no lo voy a poner, pero yo, por ejemplo, con el scheduler configuro una agenda de cada cuánto tiempo y cuándo va a empezar, o los retardos que va a tener para empezar, el script determinado, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá pongo scheduler, acá pongo solamente el nombre del script, que se llame DNS, y fíjense, le voy a decir que va a empezar el 24 de abril de 2023, por ejemplo, no vamos a empezar a las 19:15, lo vamos a empezar, por ejemplo, a partir de las 20:15, y que se repita cada 30 segundos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que va a generar es que este script, acá solo voy a poner VIP, por ejemplo, VIP me va a generar un VIP en el router, ¿sí?
lo que va a generar esto, lo que va a hacer esto es que el script este se va a ejecutar cada 30 segundos, pero recién va a empezar, fíjense, a las 20:15. Ahora, para mostrárselos, a ver, por ejemplo, voy a poner a las 19:15 y lo haga cada 5 segundos, a ver si llegan a escuchar el beep. No sé si... Y fíjense el que dice round count. No sé si escucharon el beep ahí. Cada vez que el round count va a sumar uno, van a escuchar el beep. No sé si lo llegan a escuchar. Yo lo que estoy generando es un beep en el... o sea, la acción es o el beep nada más en el router, ¿sí? Le voy a acercar el micrófono a ver si lo estamos a escuchar. Bueno, lo que estoy haciendo yo es hacer, fíjense que el scheduler me dice en qué intervalos, en este caso cada 5 segundos, y cuándo empieza, y cuántas veces se ejecutó este script que yo configuré, ¿sí? Que también me lo muestra a la parte acá de script, ¿sí? ¿Se entiende eso? Lo voy a sacar porque me voy a... Bueno, fíjense que yo también podría correr el script en forma manual, ¿sí? Lo dice run script. Fíjense, yo aprieto y suena el beep. Aprieto, suena el beep, aprieto, suena el beep. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente que este era un script solo para mostrarles cómo funciona, ¿no? Bueno, si ustedes desean conocer más información sobre el tema de scripts, ¿sí? Básicamente cómo se generan las variables y demás, fíjense que acá está en la plataforma de Wikipedia de MikroTik, ¿sí? Les va a mostrar la estructura de la línea de comandos, los distintos comandos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Hay ejemplos y demás. Si a ustedes les interesa saber más cómo configurar un archivo por lotes para generar un script, acá lo pueden hacer, las distintas, no solo variables, sino las distintas operadores, todos los comandos que pueden utilizar, ¿sí? Acá les dejo el link en donde dice más info, ¿sí? Bueno, ping, Te hago una consulta. escucho. Quiero agregar, estaba agregando ahí el bit y me dice que no pueda agregar un nuevo scheduler, que chequee todas las configuraciones del router porque quiero hacer cambios que no están autorizados. ¿Me faltará hacer algún update? El tema es que vos estás en el CHR, vos estás en el Cloud Hosting Router, No, no, estoy en un router mío. y no sé, no creo que falte un update, no sé, si vos te fijás, vas a System Scripts, ¿sí? Fíjate, cuando vos crees el script, primero que no tengas o sea, otro owner, o sea, básicamente que seas vos el usuario que está generándolo, eh, y, y después, qué sé yo, no sé, a ver, las policies, por defecto están todas tildadas, ¿sí? Sí, sí, yo Eh, tengo todas tildadas menos la Dude, Sí, la de pero Dude esa, hay un servidor Dude, eso en realidad sí, escapa, pero la parte gráfica. pero no escapa al alcance del curso, es un servidor SNMP que nos permite tener un monitoreo, hacer una red y tener Sí. monitoreo a los distintos routers, ¿sí? Es una cosa que va más allá de los routers. Pero no sé por qué no te permitirá, o sea, Bueno, si vos, no, no, vos creaste... ¿Y qué creaste qué creaste qué pusiste en el script? un bit, tal cual como lo hiciste vos. O sea, VIP, así. Así, a secas. Bit es tal cual. Mm. Y a ver, y si vos pones solo el VIP, solo el script, sin el scheduler, y apretás Run Script, ¿te suena? ¿O te tira un error? Sí, me suena. No, entonces hay que ver qué es lo que has generado cuando hiciste el scheduler. ¿Sí? Fíjate, acá, Sí, algo así fíjate la debe tener. fecha, que te coincida, fíjate que esté bien en fecha el router, ¿no? Andaba dashboard, poné, ¿sí? Sí, sí, Add date, sí, add tengo time, todo, fíjate sí, que tengo esté todos bien los en fecha y en updates hora, ahí. y qué intervalo le pusiste, ¿no? O sea, porque si no, no Bueno, sé qué puede ser. ¿Y acá no, le no, pusiste el nombre del script? sí, sí, escrito uno, lo dejé tal cual estaba. Sí, no, la verdad que no sé por qué puede ser. Bueno, no hay problema, Le voy a poner, pero script si lo corro a mano anda, así que a ver, le voy a poner ahí como para...
No, pero debería, no sé, me parece raro. Bueno, eh, Gracias. no, por favor, no hay problema. Eh, bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Acá, en la herramienta Ping. Ping. Bueno, esta la mayoría los conocemos, una herramienta que permite verificar la conectividad mediante el uso de mensajes ISMP. Manda un ISMP tipo echo, ¿sí? Y espera un ISMP reply, echo reply, ¿sí? El intervalo de estos eventos, que quiere decir desde que nosotros mandamos el ping hasta que vuelve, se denomina round trip, ¿sí? Si la respuesta no llega hasta que finalice el intervalo de tiempo de espera, se asume que el tiempo se ha agotado. Timeout. ¿Cómo es ese tiempo de espera? Todos los paquetes ICMP tienen una cosa que se denomina TTL, ¿sí? Que es el time to live. A medida que pasa por un router, ese time to live se va decreciendo. Cuando llega a cero, un router, el router que recibe el paquete con TTL en cero, eh, responde un mensaje que dice time exit, ¿sí? Nosotros tenemos además distintas propiedades que podemos utilizar en el paquete ISMP en MikroTik, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros como count, ¿sí? Que es la cantidad de número total de paquetes a enviar, porque a diferencia, por ejemplo, que en Windows, que envía, cuando nosotros enviamos un ping, envía 4 paquetes nada más, en MikroTik, esto ya más parecido a un entorno Linux, envía hasta que nosotros le demos manualmente de baja la acción, ¿sí? También nosotros podemos forzar a que los paquetes salgan por una interfaz determinada, ¿sí? Nosotros, fíjense, si vamos acá, ponemos ping, ponemos ping, por ejemplo, 8.8, y puedo poner interface, ¿sí? Y ahí forzar a que ese paquete salga por una interfaz determinada, ¿sí? También tenemos la herramienta ping en forma gráfica, ¿sí? Donde nosotros podemos elegir el destino, o incluso, fíjense, nosotros podemos poner source address desde qué dirección origen queremos que salga el ping, ¿sí? Nosotros podemos forzar a una dirección origen, desde una dirección origen que se ejecute el ping. Esto lo voy a cerrar porque me está metiendo ruido. Bueno, y después el tamaño de paquete, el tiempo de vida, que por defecto es 2.55, nosotros podemos bajar ese tiempo el TTL, bajárselo y demás, ¿sí? Después hay otras herramientas de ping, ¿sí? Como ping speed. Fíjense, si yo voy acá a tools, ¿sí? Fíjense que tengo una herramienta ping speed. ¿Para qué es esta herramienta ping speed? Esta herramienta ping speed lo que hace es evalúa la velocidad de un enlace con pings de diferentes tamaños. Va alternando por defecto, ¿sí? Por defecto ustedes pueden reemplazar estas opciones. Manda un paquete ping pequeño de 32 bits y manda un paquete de 1500, ¿sí? Y va alternando entre uno y otro. Lo que nos permite eso es determinar el ancho de banda del vínculo que nosotros tenemos a un determinado destino. De todas maneras, esta prueba no es precisa. Si ustedes la hacen, van a ver que acá donde dice average y current van obteniendo valores muy diferentes, ¿sí? Pero sirve en caso que ustedes no tengan una herramienta más precisa para para hacer un control de ancho de banda. En realidad, como les digo, es una herramienta muy limitada. Puedes alejarse mucho de los valores reales, pero si no tienen otra cosa, pueden usarla. No obstante, no es lo que se recomienda, ¿sí? Pero fíjense, si yo, por ejemplo, voy a ping speed, voy a cerrar las otras para no meter ruido, y hago un ping a los servidores de Google, DNS de Google, fíjense que cómo varía acá la velocidad muchísimo, ¿sí? Pero bueno, me dice un average del ancho de banda que yo tengo en el enlace a ese destino, ¿sí? Repito, tomarla con pinzas, no es precisa, pero es una opción ante la ausencia de otras herramientas mejores, ¿sí? Y después, FloodPing, ¿sí? Lo que hace es envía peticiones ISMP echo, ¿sí? Igual que un ping, pero lo hace
son, por ejemplo, 1000 paquetes en forma, no en forma simultánea, sino uno tras de otro. Lo que permite, lo que nos permite es saber la calidad del vínculo que nosotros tenemos hasta un determinado destino, ¿sí? Básicamente, lo que nos va a decir es cuántos paquetes se enviaron, ¿sí? Cuántos paquetes se recibieron, ¿sí? Si nosotros, el vínculo es bueno, se supone que tantos paquetes como se enviaron son los que tienen que recibirse, ¿sí? Otra vez, esta es una herramienta que sirve cuando no tenemos otra herramienta mejor nosotros para probarlo, pero no es una herramienta que sea muy precisa, sobre todo porque el hecho del ping no necesariamente implica que nosotros hayamos perdido conectividad. El ping muchas veces depende de la prioridad que tengan los paquetes, muchas veces tienen menos prioridad con respecto a otros tráficos, entonces los descartan. Además, son paquetes ISMP, no son, por ejemplo, no tienen retransmisiones, entonces muchas veces el ping no implica que hayamos perdido conectividad por un destino particular, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Disculpe, herramienta Fluky? Ahí voy, 2 segunditos. Envías también solicitudes ISMP a un objetivo específico, del que se debería recibir el mismo número de respuestas. Si no se reciben tantos paquetes como se enviaron, puede indicar problemas en la red. Escucho. bien, vos estabas haciendo una referencia somera hacia otras herramientas. Sí. ¿Podés ejemplificar ante la ignorancia de qué otras herramientas podemos No, utilizar? por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo que hacer un control de ancho de banda hoy, yo no usaría las herramientas de este ping. Por ejemplo, me conecto con un servidor de control de ancho de banda. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda Fast, el de Netflix, o la plataforma de Cabase, ¿sí? Si yo tengo que hacer un control de ancho de banda, para, por ejemplo, saber qué ancho de banda tengo yo, ¿sí? Ahora, si yo no tuviese esa posibilidad, puedo usar estas herramientas. Nada más, hay una herramienta también que se llama Hyperf de Linux, que me permite también hacer un control de ancho de banda, pero no, si no la tuviese, puedo usar estas herramientas, ¿sí? Pero no son las mejores, nada más es solamente una alternativa. Ah, ok. Creí que Ahora había vas a ver las otras algo. herramientas, también a qué nos referimos, o sea, por Ah, ejemplo, no sé cuál sigue, no me acuerdo, pero ya te voy a dar un ejemplo. Bueno, Traceroute, vamos a Traceroute y después les muestro. Bueno, Traceroute es una herramienta que es muy útil, ¿sí? Porque nos permite registrar la ruta a través a la ruta, siguiendo los routers que va a pasar, las rutas que va a llegar, que va a seguir un paquete para llegar a un destino específico, ¿sí? Calcula y muestra el tiempo de retardo a cada salto, Traceroute, ¿sí? Y nos permite saber cuál es el camino que sigue un paquete determinado. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros lo podemos hacer en forma por CLI, ¿sí? O lo podemos hacer en forma visual. Por ejemplo, si yo pongo tool traceroute, vamos de nuevo a los DNS de Google, fíjense que me está diciendo, estos son todos los saltos, ¿sí? Que yo estoy teniendo para llegar a los servidores de Google. Me dice cuántos paquetes enviaron, el tiempo, ¿sí? Para llegar a cada router, y me da un promedio, me da el mejor tiempo y me da el peor tiempo, ¿sí? Yo también lo puedo ver de forma gráfica, también tools, traceroute, ¿sí? De nuevo voy a poner el mismo destino, y fíjense, me va monitoreando constantemente cuáles son las rutas para llegar en este caso, a los servidores DNS de Google. Es una herramienta muy útil, por ejemplo, cuando nosotros veamos load balancing, para saber por cuál ruta está saliendo, porque vamos a hacer cuenta que nosotros tenemos dos ISP, salía por dos conexiones a Internet, entonces para saber si estamos saliendo por el 1 o por el 2, ¿sí? O cuando no lleguemos a un destino particular, o cuando no obtengamos respuesta de un destino, también la herramienta Traceroute nos puede decir dónde se está produciendo el problema, ¿sí? Traceroute utiliza paquetes ICMP con valores variables de TTL para calcular el tiempo de respuesta de cada salto. Para garantizar y asegurar la precisión, cada salto será consultado varias veces, normalmente este número es 3. ¿Sí? Cada ruta se registra con el round trip, el tiempo de ida y de vuelta, ¿sí? Y después se van sumando para saber cuál es el tiempo
total de la ruta. La ruta sería el camino completo del origen hacia el destino, ¿sí? Bueno, dice, traceroute procede a menos que se pierdan todos los paquetes, normalmente esos 3 paquetes que dijimos, entonces se pierde la conexión y la ruta puede no ser, puede no ser evaluada. No quiere decir que si nosotros, un router no nos contesta, no haya conectividad a un destino particular. ¿Qué quiere decir eso? Van a haber a veces algunos destinos, a ver, por ejemplo, Tracer, creo que no, lo voy a hacer acá. Un segundo. 31, 13, 94, 35. 13, 94, 35. A ver si... Bueno, acá veo todos los routers. Van a ver que algunos casos, justo acá en el ejemplo, fíjense, algunos routers, ¿sí? No contestan, ¿sí? Puede ser porque tiene bloqueados los paquetes ISMP, pero no quiere decir que no esté ruteando el paquete al próximo router, ¿sí? Ténganlo en cuenta, simplemente traceroute, cuando envíe 3 paquetes y no conteste, lo marca como que no responde ese router, no puede calcular el tiempo para llegar a ese router, pero no quiere decir que el paquete no sea traficado a través de ese router para llegar al destino, ¿sí? Eso es lo que quería decirles. No necesariamente que un router no conteste un paquete de ISMP significa que el router no está traficando el paquete. Bueno, Bandwidth Test. Bandwidth Test es una herramienta de MikroTik que nos permite, respondiendo no sé qué me había preguntado recién, el tema de control de ancho de banda, nosotros también podemos hacerlo con MikroTik, tiene herramientas para control de ancho de banda. El tema es que está limitado a equipos MikroTik, ¿sí? Yo lamentablemente no les pude mostrar cómo funciona el bandwidth test en la clase pasada, cuando vimos bonding, ¿sí? Pero yo a ver si lo puedo preparar con un router. Yo a ver si puedo preparar para que vean cómo funciona y que es bastante preciso. No obstante, tengan en cuenta que ustedes si corren el control de ancho de banda, ¿sí? Va a estar sujeto a la conexión de red que tengan y también a la potencia del CPU del router. ¿Qué quiere decir? Routers que no son tan potentes pueden no dar valores confiables de bandwidth, de control de ancho de banda, el test de ancho de banda, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. Y tengan en cuenta también que si están con un vínculo, por ejemplo, que un vínculo que lleva muchos datos, pero tienen un router chico, con un vínculo, por ejemplo, con un gran ancho de banda, pero tienen un router chico, con el procesador chico, pueden también incluso dejarlo fuera de producción al equipo, ¿sí? Que deje de responder las conexiones que estén generando los hosts en producción, por una cuestión de que estarán saturando el router. De hecho, una de las buenas costumbres de configuración es siempre dejar el bandwidth test desactivado en MikroTik. Viene activado por defecto, pero siempre se sugiere dejarlo desactivado para evitar de que puedan hacerles un ataque por ese lado, ¿sí? De dejarlo fuera de servicio al router, generando un test de ancho de banda contra el router de ustedes y llevando el CPU a 100% que deje de responder los procesos que están corriendo en el router en producción, ¿sí? ¿Cómo funciona el test de ancho de banda? Nosotros en realidad tenemos 2 partes. Uno, lo que es el server, y otro, la parte cliente, ¿sí? El server, si ustedes se fijan, lo encontramos en BT Server. Voy a cerrar esto para no meter ruido. Vamos a Tools. Fíjense, BT Server, lo único que hacemos es ver si está habilitado, que como les dije, por defecto viene habilitado, ¿sí? Y fíjense que dice Authenticate, está tildado también por defecto. ¿Por qué? Como esto corre en equipos MikroTik, ustedes quiere decir que para poder correr un test de ancho de banda, deben tener el nombre de usuario y contraseña del equipo al cual ustedes se van a conectar como server, ¿sí? En el caso que ustedes sean clientes. Y en el caso que ustedes sean server,
el otro equipo, el equipo remoto, debe tener su nombre de usuario y contraseña para poder realizar el test, ¿sí? Si ustedes destildan Authenticate, no les va a pedir nombre de usuario y contraseña. Como por esas razones, yo siempre sugiero, si lo van a tener habilitado, tengan habilitado el Authenticate y, si, como buena costumbre, tenerlo deshabilitado, ¿sí? Y después está la parte cliente, que es la parte que vimos cuando vimos bonding, que es la parte de bandwidth test propiamente dicha, ¿sí? Fíjense, lo único que hacemos es poner el destino, vamos a elegir si el protocolo, o sea, los paquetes que vamos a mandar son UDP o TCP, se sugiere que sean UDP, ¿sí? Por toda la carga que tiene TCP. Y fíjense que dice direction. Nosotros podemos enviar y recibir, solo recibir o solo enviar, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense lo que les decía precisamente. Acá tenemos que poner el usuario y contraseña del router remoto al cual nosotros nos vamos a conectar. Como les dije, esto tiene que ser un router MikroTik, ¿sí? Y acá nosotros nos va a mostrar un gráfico de el tráfico que se está cursando en el control de ancho de banda. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros no elegimos la interfaz nada, sino lo que elegimos directamente es la dirección del router remoto al cual nosotros nos vamos a conectar. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Está ahí? Esta es una herramienta, sí, muchísimo más precisa y muchísimo más recomendable de utilizar, pero tengan en cuenta, como les dije, velocidad del enlace que ustedes tengan y el procesador del equipo que ustedes tengan, ¿no? Bueno, esto es básicamente la parte cliente y las opciones que yo les decía que nosotros teníamos, por ejemplo, duración del test, etcétera, ¿sí? Bueno, Graphing. Graphing, o sea, MikroTik tiene un sistema de gráficos que nos permiten ver de forma rápida distintas partes del equipo. No solo la parte de las interfaces, ¿sí? Sino nosotros también podemos ver en forma gráfica el estado de salud del router, ¿qué quiere decir? Voltaje, temperatura, la utilización del CPU, memoria y disco, el tráfico que pasa a través de las interfaces, que es generalmente lo que más se usa, y además el tráfico de las colas simples. Todavía nosotros no vimos colas simples, pero ya vamos a ver, cuando vemos control de ancho de banda, vamos a ver simple queues. Nosotros también podemos crear gráficos para lo que es colas simples, ¿sí? ¿Y dónde vemos eso? Tenemos dos formas de verlo. Vamos a Tools, Graphing. Yo la verdad que esto no sé si los tengo habilitados. No, buenísimo. Por defecto, MikroTik no está generando ningún gráfico, ¿sí? Sino que deben configurarse. Fíjense, acá yo voy en la parte de Interface Rules, debo elegir, ¿sí? Acá primero dice Graphic Settings, va a decir cada cuánto tiempo va a generar una entrada en la tabla de gráficos. Y fíjense que dice acá, Interface Rules, un segundo, Interface Rules, Queue Rules, Resource Rules, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos crear gráficos de, como les decía, la parte de recursos, la parte de queues, de simple queues, ¿sí? Y la parte de interfaces. Acá nosotros lo que vamos a crear primero las reglas, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, las reglas de interface van a ser las interfaces en las cuales nosotros vamos a generar los gráficos. Y después, en la parte de graphs, vamos a ver los gráficos propiamente dichos, ¿sí? Los gráficos propiamente dichos de queues, de interface o de recursos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá primero voy a ir a más y acá voy a elegir qué interfaz yo quiero generar gráfico. Si pongo all, van a ser todas las interfaces, si no, yo puedo elegir una interfaz en particular. Y fíjense que dice allow address. Allow address quiere decir desde la dirección que yo voy a poder ver los gráficos. Si yo pongo 000/0, quiere decir desde cualquier dirección. Ahora yo podría poner similar a cuando nosotros vimos IP Services o la parte de usuarios, por ejemplo, que nosotros podemos acceder a los gráficos solo desde una dirección o de un host o una red en particular, ¿sí? Eso es una forma de también securizar el acceso al router. Y fíjense que dice Store on Disk. Store on Disk, en el caso de lo que son dispositivos routerboard, no va a grabar, por más que esté tirando el Store on Disk, no va a grabar los gráficos en el router, ¿sí? Pero en lo que son arquitecturas x86, sí, los va a grabar
incluso van a permanecer esos gráficos por más que se apague el router, ¿sí? Fíjense yo, acá lo único que hago es, elijo todas las interfaces, en este caso voy a poner que se pueda ver desde cualquier dirección, y pongo, antes de hacerlo, fíjense que la parte de Interface Graphs no tengo nada. Ahora yo voy acá, perdón, acá, y le pongo All, fíjense. Ahora si yo voy a parte de Interface Graphs, me muestra todas las interfaces, y si yo abro, por ejemplo, acá, un gráfico, una interfaz en particular, me abre una ventana donde me muestra el gráfico, el tráfico en esa interfaz, en forma diaria, semanal, mensual y anual, ¿sí? Obviamente, como yo recién empiezo a generar los tráficos en este router, y además tengo muy poquito tráfico, no tengo nada, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, o sea, la parte de resource, fíjense, acá ya no elijo qué resource, sino solamente desde qué dirección puedo ver los gráficos. Le pongo OK y voy a Resource Graph y fíjense, me muestra el CPU, me muestra el disco y me muestra la memoria. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un router en producción. Creo que un segundo. Fíjense, si yo voy a agrandar esto. Tools, Graphing, ¿sí? Fíjense, yo voy a Interface Graphs, ¿sí? Y voy, por ejemplo, a la interfaz de R2 de la LAN. Fíjense. Este fue el tráfico diario, ¿sí? Que tengo, fíjense, el tráfico RX y TX, visto desde el lado del router, ¿sí? RX es la bajada y TX es la subida, ¿sí? Fíjense, acá me muestra, fíjense el semanal. Si ustedes se fijan, seguramente, si yo me paro acá, fíjense, me dice, acá me va a decir, a ver si yo hago acá, un segundo, quiero ver separarlo, acá está. Fíjense, acá me dice, bueno, después les cuento que es un error que tenemos, que tiene MikroTik respecto a las fechas y demás cuando muestra los gráficos. No sé, la verdad que no me fijé si se lo soluciona en versión 7, ¿sí? Pero fíjense que me está mostrando 31 de agosto del 2024. Es un error que tiene MikroTik en algunos equipos que muestra mal la fecha de gráfico. De todas maneras, ya vamos a ver cómo podemos solventar eso. Pero bueno, yo lo que quiero mostrarles es, fíjense acá, si ustedes se fijan, esto seguramente es el horario comercial, ¿sí? Esto seguramente será algún dato en particular que, si ustedes se fijan, es de que se envió, esto debe ser un backup que se envía a la noche, ¿sí? Fíjense, que se envía a la noche, y esto seguramente ha sido el fin de semana, por ejemplo. Y fíjense que esto fue el tráfico de hoy, ¿sí? Si ustedes se fijan, rápidamente, con un golpe de vista, pueden ver la cantidad de tráfico que ustedes han tenido en una interfaz en un determinado momento. Fíjense la de Internet, ¿sí? El diario, mensual, acá también, fíjense. El semanal, el mensual y el anual, ¿sí? Ahora, hay otra forma de ver los gráficos que para mí es mucho más amigable, que es hacerlo a través de IP Services. Si ustedes se fijan, vamos acá, IP Services, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la opción de entrar al servidor web del equipo y hacer la configuración a través de WebTik, ¿sí? Fíjense, si yo voy, creo que el router es la 192.168.10.1, ¿sí? Fíjense. Yo voy acá al router, 192.168.10.1. Tengo que ir a la parte de graphs. 192. Creo que es graphs. Sí. Fíjense, yo pongo barra graphs y fíjense que me muestra acá les voy a hacer un zoom para que ustedes lo vean. Fíjense que me muestra los gráficos, ¿sí? De las interfaces y bueno, los que yo haya configurado en la parte de rules para poder ver. Por ejemplo, voy a ir a la interfaz bridge, ¿sí? Fíjense que acá me muestra en una sola pantalla el gráfico diario, semanal, mensual y anual, pero ahora se los voy a mostrar en un router en producción. Van a ver que es mucho más amigable verlo acá, ¿sí? Entonces, fíjense. Obviamente, tengan en cuenta
que si ustedes no tienen habilitado acá en IP Services, el servicio ese no lo van a poder ver, ¿sí? Tienen que tener habilitado en IP Services el servicio www, ¿sí? Yo voy a ver este router en producción que si se los mostré, creo que no está habilitado, lo habilitamos un ratito. Router IP Services no está habilitado, lo voy a habilitar un ratito. Fíjense, ¿sí? Que acá yo tengo lo mismo que nosotros recién habíamos visto en la parte de gráficos con Winbox, van a ver que es mucho más amigable verlo acá, ¿sí? Y acá no tenemos el problema ese que tiene del tema de las fechas. Fíjense que acá la fecha está bien, ¿sí? Ahora, lunes 24 de abril, 19:19, ¿sí? El último update, ¿sí? Y fíjense cómo es muchísimo más amigable de ver. Acá dice, fíjense, lunes, martes, miércoles, cómo son los gráficos, ¿sí? Podríamos decir que nosotros en promedio acá en esta sucursal se están usando, por ejemplo, 8 o 9 megabytes, ¿sí? Y fíjense que tiene picos de hasta 25 megabytes. Y acá, por ejemplo, nos permite ver también el gráfico mensual, ¿sí? Incluso también nosotros podríamos ver el uso del CPU, fíjense. Si ustedes se fijan en el uso del CPU, vamos a agarrar, por ejemplo, la semana pasada, este router, ¿sí? Nunca pasó el 25%, ¿sí? Debe estar en 15% máximo. Bueno, eso quiere decir que es un router que está holgado respecto al uso del procesador en cuanto a los procesos que está corriendo, ¿sí? Ustedes, si por ejemplo ven un router que está trabajando en esta parte, ¿sí? Cerca del 70% y demás, es un router que tiene que atender. O el procesador que tiene no es suficiente para todo el tráfico que tiene en el router, pueden estar siendo víctimas de ataques, ¿sí? Pueden alguna mala configuración en el router, ténganlo en cuenta, eso que también para eso les sirve monitorear el uso del CPU, ¿sí? Ténganlo bien en cuenta. Siempre se sugiere que el uso del CPU esté dentro de valores manejables para el equipo y sea lo más holgado posible. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos a cerrar. No, voy a desactivar la parte de IP Services en este router, porque... Federico, una Sí, pregunta. escucho. Sí, los datos para hacer los gráficos, Sí. en un equipo routerboard, ¿dónde se guardan? ¿Tiene memoria para eso o hay que tenerlo en cuenta, digamos, que va a grabar muchos datos que después hay que hacer algo con esos datos? No, como les dije recién, no se guardan, se borran si apagan el equipo. ¿Sí? No quedan grabados No hay, en un file. no hay que preocuparse por la capacidad, digamos, que tenga para guardar muchos gráficos. Uno configura los Vos gráficos que no, quiere. no hay problema. No hay problema porque es muy poquito lo que usa de recursos para generar los gráficos. O sea, no usa, eso no hay problema. Pensé que decía si querías grabarlos en un archivo, ¿sí? No podés. Yo lo que pensé que te referías, dije Tools, Graphing, ¿dónde está? Acá en la parte de Rules, ¿sí? Dice Graphing, no, acá. Dice Store on Disk, bueno, no se puede grabar el disco, pero no, esto lo va grabando en la RAP, pero eso es muy poquito lo que usa, ¿sí? No hay problema en ese sentido. No es que te va a quedar sin memoria por los gráficos. O sea que cuando se Bien, apaga gracias. directamente se borran los datos. Exactamente. Listo. Porque no los almacenan en el equipo. Bueno, disculpen, tengo la voz medio tomada porque estuve medio resfriado el fin de semana, todavía no estoy del todo bien. Bueno, seguimos. La parte de graphing, bueno, como dijimos, y las distintas configuraciones, y el tema de, como dije, que si no, también podemos acceder a los gráficos a través de IP Services, ¿sí? Bueno. Packet Sniffer. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un sniffer? Cuando hablamos de redes, ¿no? Un husmeador. Un sniffer es una herramienta muy útil, sobre todo cuando nosotros hacemos análisis de tráfico,
Porque lo que hace es captura los distintos paquetes de una interfaz en particular y demás, y nos permite desglosar el paquete a nivel de bytes del paquete, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar para que entiendan, pero básicamente cuando nosotros estamos haciendo análisis de tráfico o queremos ejecutar una acción para un tráfico determinado, podemos capturar ese paquete, ver todos los datos que lleva ese paquete, ya sea qué tipo de tráfico lleva, cuál es la dirección IP de origen, cuál es la dirección IP de destino, y en base a eso, al patrón que tenga ese paquete, nosotros podemos generar acciones, ¿sí? Nosotros, hay un sniffer por excelencia que se usa en la parte de redes, que es uno que se llama Wireshark, alguno tal vez lo escuchó, pero no obstante, MikroTik tiene su propia herramienta. Incluso también pueden enviar los paquetes a un Wireshark, por ejemplo, ¿sí? a un servidor, por medio del packet sniffer de MikroTik, enviarlos a Wireshark, o generar un archivo que después se puede levantar con Wireshark. O si no, hacer el análisis directamente en MikroTik, ¿sí? Vamos a ver las tres formas que tenemos. Bueno, fíjense, si nosotros vamos a Packet Sniffer, ¿sí? Tools, Packet Sniffer, tenemos tres pestañas que dice General, Streaming y Filter, ¿sí? Nosotros acá vamos a ir a General. Primero vamos a decir el límite de memoria que nosotros tenemos para almacenar los paquetes, ¿sí? Después, dice Only Headers, quiere decir que solo vamos a capturar la cabecera del paquete y no los datos. Si nosotros tildamos ahí, solo se captura la cabecera. Si nosotros no tildamos, captura todo el paquete, ¿sí? Dice, si verifica solo los encabezados, o sea, si nosotros tildamos en Only Headers, se va a obtener un poco menos de datos que si verifica todo el paquete, obviamente, porque no vamos a obtener la parte de datos del paquete, ¿sí? Y nosotros incluso podemos guardar todos los paquetes que se capturen. Si nosotros ponemos ahí un file name, o le ponemos un nombre de archivo, podemos generar un archivo, se va a guardar en la parte de files, y eso podemos levantarlo, por ejemplo, con Wireshark, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar. ¿Para qué sirve el paquete sniffer? Primero, vamos a ir a la parte de filters, y acá podemos tener los distintos filtros, por ejemplo, que vamos a elegir para una MAC address en particular, para una IP en particular, para un protocolo en particular, o para una interfaz en particular, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos poner solamente para la interfaz bridge, por ejemplo. Y fíjense, nosotros vamos, yo voy acá a la parte de packets, fíjense, no tengo nada, ¿sí? Fíjense en la parte de conexiones, no tengo nada. Es más, la voy a dejar abierta para que ustedes vean. Esto lo voy a achicar. ¿Sí? La parte de host tampoco tengo nada. Ahora, fíjense, yo le voy a apretar Start, ¿sí? Y fíjense cómo empiezo a capturar paquetes. Fíjense la cantidad de paquetes que capturo. Acá le pongo Stop. Y fíjense. Yo acá me muestra todos los paquetes que se capturaron en la interfaz Bridge, ¿sí? Y fíjense si yo hago doble clic. Acá, por ejemplo, fíjense que la límite era 1000, así que solo tengo 1000, se borraron los del principio. Pero fíjense, yo acá abro y me muestra. Hago un doble clic y me muestra. El tiempo me muestra en qué interfaz, me muestra, fíjense, la source address, la source MAC address y la destination MAC address. Me muestra la dirección IP de origen, ¿sí? Y la dirección IP de destino. Me muestra el puerto, me muestra el protocolo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es UDP, 17 UDP. Y, por ejemplo, me muestra el tamaño del paquete, por ejemplo, ¿sí? Y yo puedo ir a analizar, fíjense, si voy a la parte de IP, me muestra cuántos bytes son la cabecera del paquete, ¿sí? El tiempo de vida del paquete. Y fíjense, acá el paquete me lo muestra a nivel de bits, que esta es la parte de datos, por ejemplo, del paquete, ¿sí? Me muestra Entonces yo con esto, no en este momento, no en esta parte del curso, más adelante sí, podemos determinar, por ejemplo, un patrón para, por ejemplo, decir todo lo que venga de esta source address y que sea UDP17, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo tomar acciones. Por ejemplo, todo lo que venga de esta destination. Pero ¿cómo sé? Precisamente con el packet sniffer yo sé, puedo analizar el paquete, analizar
los paquetes y ver cuál es el patrón que tienen esos paquetes. Si es que estoy buscando un patrón, ¿no? Fíjense acá de la parte, acá directamente las correcciones, ya no me muestra los paquetes, sino las correcciones entre los hosts origen y destino, ¿sí? Y acá los hosts que actuaron o que tuvieron relación en las conversaciones que se captaron, en los paquetes que se captaron en realidad, porque esto capta paquetes, ¿sí? Como yo les dije, fíjense, yo voy a la parte de files, fíjense acá yo no tengo nada, esto está ordenado por orden alfabético, fíjense, yo voy acá, voy a la parte general y voy a crear un paquete que se llame sniffer, ¿sí? Sniffer, entonces solamente para la interfaz Eder 1, creo que mi salida interna es la interfaz de Eder 1, la verdad que no me acuerdo. O Eder 5, no, debe ser Eder 5 por lo que viene el paquete. Eder 5, sí. Fíjense. Entonces en mi interfaz de Eder 5, por ejemplo, yo voy a poner start, ¿sí? Perdón, acá fíjense, yo le puse sniffer, pero no le puse apply. Acá voy a poner stop, no le puse apply, entonces no se está generando el archivo. Ahí sí le pongo apply y ahí sí voy a generar el archivo. Fíjense. Entonces, ahí pongo stop. A ver, ahí. Apply. A ver, ahí está. Fíjense, se me genera el archivo de sniffer. Le voy a poner stop. ¿Sí? Yo lo voy a bajar este archivo. Lo pongo en el escritorio. Voy al escritorio. Fíjense, yo tengo el archivo de sniffer. Por ejemplo, y ahí, por ejemplo, hablo Wireshark. Y puedo abrir el archivo ese. Voy acá al escritorio. Busco el archivo sniffer. Y fíjense que acá con Wireshark, a mí, si ustedes tienen que hacer análisis de paquetes, mucho mejor Wireshark, una herramienta mucho más poderosa de Wireshark que hacerlo a través de MikroTik. Pero fíjense, acá yo levanté el archivo ese que yo había generado, ¿sí? Y acá puedo hacer todo el análisis de los paquetes, ¿sí? Esto es muy común cuando ustedes, es muy común, más que muy común, es muy útil cuando ustedes tienen que hacer análisis de tráfico en una red. Por ejemplo, que ustedes tienen una red que ustedes están notando que está muy lenta y demás, entonces pueden ustedes agarrar un sniffer y ver qué tipo de tráfico hay en la red y en base a eso tomar acciones, ¿sí? Entonces eso lo hacen con Wireshark o directamente el sniffer de MikroTik y ven, por ejemplo, que tienen mucho tráfico de video, por ejemplo, ¿sí? O tienen mucho tráfico de broadcast, o etcétera, o tienen mucho tráfico de NetBIOS. Tienen diferentes opciones, entonces ustedes ahí van a poder tomar acciones para ver, en base a ese tráfico que tengan, que ustedes lo habrán capturado con el sniffer. Y si no, está la otra opción de mandar directamente a un servidor de sniffer, que a un Wireshark, por ejemplo, tildan acá donde dice streaming enable, ponen la dirección IP donde está el Wireshark, el puerto, ¿sí? Y directamente dan OK. Entonces todos los paquetes que capture MikroTik los va a mandar. Esto sirve, por ejemplo, para hacer una especie de port mirroring. El port mirroring, entonces, es lo que hacen es, ustedes enviar a un Wireshark, a un puerto determinado, una interfaz determinada, y entonces, por ejemplo, todo lo que venga por una interfaz determinada lo mandan a esa otra interfaz para que tienen conectado un Wireshark. Entonces, esto, por ejemplo, lo harían con una interfaz de uplink, ¿sí? Una interfaz de uplink para saber todo el tráfico que está pasando por esa interfaz de uplink, ¿sí? Entonces, para eso es que sirve el mandarlo, por ejemplo, a un servidor a un servidor de streaming de sniffer, por ejemplo, como les decía, un Wireshark, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de explicar, las diferentes opciones que tenemos. Y es una herramienta, como les digo, muy, muy poderosa cuando ustedes tienen que hacer un análisis de un tráfico en la red para tomar ustedes acciones en esa red, ¿sí? Muy utilizado cuando ustedes son administradores de sistema y demás. Bueno, Profiler. Profiler es una herramienta que nos permite monitorear el uso de CPU por tarea. Es muy similar a lo que sería el administrador de tarea de Windows, ¿sí? Nos va a monitorear el o los CPU, porque hay equipos que ustedes quieren más de un CPU, ¿sí? Y nos va a demostrar en qué está siendo usado el CPU de acuerdo a las tareas. La mayoría de las tareas van a ver que se explican solas. Por ejemplo, PPPoE
habla de acciones, o sea, procesos que tienen que ver con la PPPoE. IPsec, o sea, la mayoría se explican por el nombre, ¿sí? Routing, las acciones de ruteo estático, etcétera, ¿sí? OSPF, por ejemplo, todo lo que son rutas aprendidas por OSPF y demás, ¿sí? Si ustedes van acá a Tools, Profile, fíjense, acá dice CPU all, y acá si yo le despliego esto, dice CPU 0, porque en este caso este router, que es un 951, UE2HND, tiene un solo procesador. Si tuviese más, me podría monitorear todos los procesadores o un procesador en particular. Si yo le doy Start, fíjense, acá me muestra los distintos procesos que están corriendo en los routers. Si ustedes se fijan, el uso de mi procesador, acá arriba, es muy poquito, ¿sí? Y me dicen, por ejemplo, que para tareas de DNS, después lo que son las interfaces de red, el firewall, ¿sí? La parte de management tiene que ver precisamente con lo que estamos haciendo ahora, el Winbox, ¿sí? Entonces, fíjense, acá me dice en qué estoy usando el CPU. Ahora, esta herramienta es muy poderosa. Cuando ustedes tienen un uso de CPU muy grande, pueden venir a ver qué proceso está usando más el procesador y les va a permitir tomar acciones como, por ejemplo, si ustedes tienen un uso de CPU que está constantemente yendo del 70 al 100%, 70, 100%, 70, 100%, y vienen acá y ven que es del firewall y seguramente o están siendo atacados o hay una configuración errónea en el firewall que están permitiendo un tráfico que no deberían permitir, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, esto van a ver cuando veamos más adelante, hacen bloqueo de tráfico con Layer 7, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el Layer 7 o lo utilizó para hacer bloqueo de tráfico? ¿Alguien que trabaje con MikroTik? No, yo no. Bueno, es una forma de bloquear tráfico que es muy simple, pero no es la adecuada para bloquear destinos específicos, ¿sí? Se usa más para otra cosa. Pero se usa. Y que van a notar que cuando ustedes, si tienen mucho tráfico, porque va viendo paquete por paquete, y ustedes hacen bloqueo por layer 7, van a ver que el CPU se va muy arriba, ¿sí? Entonces, si ustedes vienen acá a la parte de profile y ven el CPU, van a ver que tienen un uso del firewall que el procesador, el proceso de firewall está haciendo el procesador la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y mucho procesador. En ese caso es por una mala configuración. Entonces, ustedes de ahí pueden tomar acciones. O, por ejemplo, no necesariamente con layer 7, por ejemplo, si ustedes no están bloqueando las peticiones DNS desde afuera, ¿sí? Todas estas cosas ya las vamos a ir viendo, ¿no? Quédense tranquilos, pero bueno, les voy contando. Si ustedes no están bloqueando las peticiones de DNS desde afuera, pueden querer usar su router como servidor DNS, y ustedes están respondiendo a las peticiones de DNS, van a ver que también en Firewall acá se va mucho el procesador y tienen mucho uso de procesador porque están usando las peticiones de DNS, están usándolos desde afuera, desde Internet, como servidor DNS, ¿sí? Diferentes cosas que con esto pueden determinar si están siendo víctimas de ataque o no. Por ejemplo, si puedo ir a un router en producción, a ver, no sé, uso del 54, fíjense, vamos a ver, por ejemplo, en qué se está usando el CPU acá, por ejemplo, ¿sí? Fíjense. Settings, zoom in. Bueno, es que hasta ahora ya me parece que no hay casi tráfico. Pero bueno, si ustedes se fijan, estos son los diferentes procesos que están usando. Es muy poquito, es muy poquito. Esta hora ya creo que no debe haber nadie, entonces por eso es muy poquito. Pero bueno, van a ver que normalmente la parte de networking, la parte de firewall, son los procesos que más procesador se llevan en producción, ¿sí? Sobre todo la parte de firewall, porque hace un análisis paquete por paquete. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuemos. Como les decía, acá, en realidad no se los dije, creo, los clasificadores, ¿sí? Sí, se los dije, se explican solos, ¿sí? Winbox se refiere a las tareas que tienen que ver con Winbox, etcétera, ¿sí? Se explican solos. Bueno, vamos a IPscan. Esto no es, también es una herramienta que tenemos en MikroTik, que básicamente lo que hace un escaneo de la red, ¿sí? Y devuelve los dispositivos que localizó en la red, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo voy acá, perdón, tools,
IPscan, ¿sí? Fíjense, yo puedo elegir la interfaz y el address range. Por ejemplo, voy a dejar la interfaz bridge y el address range y me va a determinar los dispositivos que estén en esta red. En este caso hay un solo que es, bueno, el router propiamente dicho y la PC. ¿Qué IP tiene la PC en la que estoy conectado? La 10.254, ¿sí? A ver, vamos a esperar que la encuentre. Y fíjense, acá la encontró. En caso que yo tuviese alguna configuración en NetBIOS me la mostraría, o si tuviese configuraciones en NMP, acá me muestra, fíjense, el tiempo que tarda en responder un ping, es el dispositivo encontrado, y la MAC address del equipo, ¿sí? Básicamente es un scan de red, como muchas aplicaciones similares, ¿sí? Que me permite conocer los distintos dispositivos en la red. No es más que eso, yo elijo una interfaz y un address range, o directamente la range o directamente la interfaz y me va a descubrir todos los dispositivos en la red. Sirve para eso, nada más. Bueno. Torch. Esta herramienta está buenísima. La vamos a ver cuando veamos queues, ¿sí? Pero lo que nos permite es un monitor de tráfico en tiempo real que nos permite conocer el tráfico en una determinada en tiempo real en una determinada interfaz, ¿sí? El tráfico que se muestra en Torch, en realidad todavía no tiene mucho sentido, como lo vamos a ver más adelante, no tiene mucho sentido lo que voy a decir, se muestra antes de ser filtrado por el firewall, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Antes de una cosa que se llama connection tracking. Repito, en este momento no tiene mucho sentido. Y dice, es capaz de ver paquetes que pueden llegar a ser dropeados por la regla del firewall. Por eso es importante esto, ¿sí? Y fíjense, nosotros podemos monitorear tráfico en base a dirección de origen, a dirección destino, ¿sí? A puerto, a protocolo, a VLANs, etcétera, ¿sí? Y fíjense cómo funciona. Yo voy acá, voy a Tools, Torch, elijo, en este caso voy a elegir la interfaz Bridge, ¿sí? Voy a sacar lo que es IPv6, solamente voy a seleccionar el tráfico por source address y por destination address, y fíjense que lo dice filters a todas las direcciones de destino, origen, y a todas las direcciones de destino. Y yo le pongo start. Fíjense, acá me muestra, obviamente, como le dije, yo tengo conectado solo esta PC en la que estoy usando ahora, pero me muestra todas las conexiones que yo tengo en esta PC. Y es muy importante porque fíjense, acá me muestra el total de tráfico de transmisión y el total de tráfico de recepción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que yo acá tengo 50 megas de ancho de banda de internet, ¿sí? 50 megas de bajada. En este caso no me interesa tanto la subida, para el ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo 50 megas, que se ven acá, que yo veo acá en la parte de interfaz, que están usando, ¿sí? Los 50 megas. Entonces yo digo, bueno, quiero ver quién lo está usando. Entonces vengo acá, selecciono mi LAN, corro la herramienta Torch, selecciono mi LAN y voy a ver, por ejemplo, que cierto dispositivo está usando 45 megas de esos 50 megas. Entonces yo puedo tomar acciones. Por ejemplo, en la parte de queues, repito, todavía no lo vimos, pero puedo ir y hacer un control de ancho de banda, una limitación de ancho de banda para ese equipo, ¿sí? Yo les podría mostrar bueno, a esta hora, como les dije, pero vamos a ver si tenemos algo acá de Tools, Touch, la LAN, ¿sí? Fíjense, acá nosotros tenemos todas estas conexiones, ¿sí? Sí, fíjense, acá está usando, bueno, muy poquito lo que se está usando acá, pero fíjense, tengo 1300K de transmisión y 1800K de recepción, ¿sí? Esto visto del lado del router. Yo acá puedo ordenarlo, fíjense, de mayor a menor, ¿sí? Tanto la transmisión como la recepción, ¿sí? Fíjense, yo digo, bueno, hagamos de cuenta que estos no son 800K, sino que son, no sé, 90 megas, ¿sí? Yo puedo decir, fíjense, el 1.125 es el que más tráfico me está usando en este momento, entonces yo puedo ir y decir, bueno, el 1.125 yo le voy a hacer le digo, 1.125 le hago un límite de ancho de banda, por ejemplo, que solamente puedo usar 4 megas de subida y 4 megas de bajada, ¿sí? Entonces, para que no me sature la red. Bueno, eso lo puedo ver gracias a la herramienta Torch,
¿Sí? ¿Se entiende? Perdona, ¿a dónde limitaste? No, ¿Dónde no, se esa puede parte limitar? no la presten atención porque no la vimos todavía. En la parte de queues, Ok. pero es un ejemplo que les estoy dando. Vamos a ver queues, van a ver que vamos a ver bien cómo se hace la limitación, pero bueno, solamente les estoy dando un ejemplo. Acá concéntrense en Torch y no en la limitación propiamente dicha, ¿sí? La parte de limitación es acá en queues, pero ahora no lo vamos a ver. Eso es en el segundo módulo, faltan unas clases para eso. Acá yo lo que quiero que sepan es que existe una herramienta que me permite monitorear una interfaz, una dirección IP, origen o destino en tiempo real, ¿sí? Y, como les digo, me va a permitir saber exactamente quién me está, por ejemplo, consumiendo mucho ancho de banda, ¿sí? Ah, fíjense, por ejemplo, miren, acá este cliente seguro que va a tener mucho tráfico porque ve constantemente unas cámaras, ¿sí? Fíjense acá. Este seguro que vamos a ver mucho tráfico. Fíjense, yo voy acá a Interfaces, ¿sí? Le voy a hacer un zoom. Le voy a hacer un zoom. Fíjense acá, este tiene internet acá. Fíjense, está usando 27 megas, 30 megas, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿qué dispositivo está usando tanto? Tanto, o sea, es mucho, pero es algo manejable. No me acuerdo cuánto es el ancho de banda que tiene este cliente, pero está dentro de lo que puede manejar. Yo voy a Tools, voy a Touch, ¿sí? Y me fijo, por ejemplo, Bridge Cams, ¿sí? Entonces pongo Start. Acá ordeno por ratio, por de mayor a menor, y fíjense, veo que hay dos hosts que son los que están usando la mayor de ancho de banda. Fíjense, tengo 15 megas y tengo el host 1.61 y 1.59 que están usando prácticamente esos 15 megas. Pongámosle que para mí es un problema que esos hosts estén usando los 15 megas. Bueno, yo puedo tomar acción, limitarles el ancho de banda, configurar el firewall para que, por ejemplo, no vayan a cierto destino, etcétera. Eso, fíjense, porque también yo puedo ver el destino al cual se están conectando, ¿sí? Fíjense, esta es mi dirección IP source y esta es mi dirección IP destino. Bueno, yo puedo decir, no, bueno, no hay problema, que trafiquen, pero a estos destinos sí le hago la limitación de ancho de banda. No lo limito a 5 megas a toda su navegación solamente cuando se conecten a estos destinos. Por ejemplo, ¿eh? Les estoy dando un ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una herramienta bastante poderosa Torch. ¿Se entendió la herramienta? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Ujú. vamos que ya falta poco para que terminemos. Bueno, login. Nos queda login y nos queda Netwatch, ¿sí? Bueno, MikroTik tiene capacidades de registro. Nosotros en la sección log, ¿sí? Vamos a ver todas las entradas que nosotros tenemos, ¿sí? Que todos los logs que se van generando en base a una configuración que nosotros tenemos previa, ¿sí? Estos son los logs que se generan. No obstante, hay una configuración previa que nos genera estos logs, ¿sí? Fíjense, acá nos van a mostrar el número de log, ¿sí? La fecha y hora. El buffer memory, ya vamos a ver a qué se refiere. En realidad, acá en la parte de logs, solo nos vamos a mostrar los logs que tengan como acción memoria. El topic tiene que ver precisamente con qué recurso o qué parte o qué proceso generó el log, ¿sí? Fíjense que puede haber más de un tópico para una entrada determinada. Acá fíjense, tanto los DNS como packet generan una entrada, ¿sí? Fíjense, system, info y account. Acá en este caso, estos tres tópicos generan una entrada en el log, ¿sí? Y después nosotros tenemos la configuración de logs propiamente dicha, ¿sí? Antes de ir a esa configuración, que está en System Login, ¿sí? System Login, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿sí? Bueno, todos los mensajes almacenados en la memoria de código de ruta se pueden imprimir desde menú log, el que acabamos de ver. En el registro se muestra fecha y hora, así como el sistema que generó el registro y la información del evento real. Configuración de login, ¿sí? Segundito.
Fíjense, los sistemas de registro de ruteros son bastante extensos, ¿sí? Nosotros tenemos para crear archivos de registro, enviar registros al servidor de syslog o hacer un eco de los datos en el registro local o consola, ¿sí? Ahí vamos a ver. Lo primero que vamos a ver las acciones. Hay unas acciones que nosotros tenemos por defecto que ofrece ruteros. El primero es eco, ¿sí? Si nosotros vamos acá a actions, fíjense que nosotros tenemos el nombre de la acción, esta ya viene encargada por defecto, y el tipo de acción. Eco, fíjense, eco, ¿qué es lo que hace? Es envía lo que se mostrará a la pantalla de la consola, acá, al CLI, ¿sí? Acá, fíjense. Si ustedes tuvieron, por ejemplo, uy, disculpen. Ah, no, es que ya le había puesto el botón. Fíjense, si ustedes tuvieron un reinicio, por ejemplo, que se cortó la luz, como es un error crítico, acá se los va a mostrar a la pantalla de consola porque así está configurado. Fíjense, lo que es error crítico, la acción es eco. ¿Qué quiere decir? Que se los va a mostrar en la consola, ¿sí? A ver, por ejemplo, un router que puede mostrar un error crítico es... a ver, este capaz que me lo muestra, para que vean si yo abro la consola. Fíjense, ¿sí? Fíjense, acá me muestra errores críticos, ¿sí? Que por ejemplo el DHCP client perdió la IP, ¿sí? Fue el 11 de abril a las 4:36 de la mañana, ¿sí? Esto me lo muestra, la acción es eco, y es un error crítico que me lo muestra cuando yo abro la consola de comando, ¿sí? Bueno, después, la segunda acción es la acción de memoria, que es la que genera la entrada en la parte de log que yo les mostré, ¿sí? Después, la otra acción es disk, ¿sí? Que crea un archivo de registros de un número especificado de líneas. Si ustedes se fijan, voy acá a disk, fíjense, crea un archivo con 1000 líneas, ¿sí? 1000 líneas. El archivo se va a llamar log XXX, ¿sí? Y fíjense que tengo la opción Stop on Full. ¿Qué quiere decir? Cuando llegue a las 1000 líneas, puedo borrar lo primero y seguir grabando lo nuevo, o una vez que se llena, llega a las 1000 líneas, se detiene y deja de generar entradas en el archivo, ¿sí? Y después la opción de correo electrónico, que fíjense que no está como una opción por defecto, tenemos que generarla nosotros. Por ejemplo, podemos ir a acción que se llame email, ¿sí? Y vamos type, y acá fíjense que le decimos email, ¿sí? Y ahí elegimos el mail, la dirección de mail a la cual se van a generar, o sea, a las cuales se van a enviar los logs que nosotros le pongamos esta acción. ¿Qué quiero decir? Estas son las acciones, pero no es que estamos generando un log con esto, solamente estamos diciendo, estas son las acciones. Ahora, en la parte de rules es donde nosotros vamos a generar las distintas reglas que van a generar entradas o van a generar los logs, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo, bueno, y la otra acción es remote, que es yo puedo enviar todos los eventos a un syslog externo, ¿sí? Le pongo la dirección, le pongo el puerto, y lo envío a un servidor syslog externo, ¿sí? Bueno, y fíjense, una vez que nosotros hayamos configurado las acciones, debemos configurar las reglas de registros. Las reglas especifican qué tipo de tema, el tópico, se va a tratar de registro y qué acción a realizar. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a generar una regla donde elegimos la acción y el tópico que va a generar la entrada, que va a generar el log, ¿sí? Que va a generar el log y que va a ejecutar la acción que nosotros hayamos elegido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, nosotros ya tenemos 4 reglas creadas por defecto. Todo lo que son errores críticos, tópico va a generar una acción eco. Ahora, fíjense, un error, un info o un warning va a generar una entrada acá, en log, ¿sí? Voy a achicar esto. Va a generar una entrada en la tabla de log, ¿sí? Van a ver cuando nosotros veamos firewall, que todas las acciones del firewall tienen, en la parte de action, tiene, para que nosotros tildemos el log, ¿sí? Entonces, ahí se va a generar una entrada cada vez que se genere, por ejemplo, yo voy a hacer ping.com, ¿sí? Cada vez que esta acción se ejecute, que un paquete se ejecute esta acción, me va a generar una entrada en la tabla de registros, ¿sí? Log. Fíjense que dice firewall info,
y dice source NAT, ¿sí? Incluso yo puedo ponerle acá un log prefix y decirle, por ejemplo, ISSD. En realidad, yo le voy a poner, o vamos a hacerla mejor, más descriptiva, masquerade, ¿sí? Masquerade. Entonces, fíjense, todas las acciones, todos los logs que se generen con ese, va a tener ese prefijo masquerade. De nuevo, yo voy a poner ping, dui.edu. No, punto unc.edu.ar. Creo que era así, ese era, no me acuerdo. Bueno, fíjense. Entonces yo voy a la parte de log, fíjense que me generó con el prefijo masquerade, me generó la acción. Entonces yo después puedo filtrarlo, ¿sí? Puedo hacer con el filtro, puedo poner que contenga masquerade. Entonces solamente me va a mostrar los logs que tengan masquerade. Buffer message. A ver. Esperen que no sé por qué no lo veo. Aquí está, fíjense, ¿sí? Entonces solamente los que tengan el prefijo masquerade me los va a mostrar en la entrada del logs, por ejemplo, ¿sí? Para darles un ejemplo, ¿sí? Bueno, esto era lo que quería mostrarles solamente de lo que es logs, pero yo les decía, puedo generar acá una entrada, por ejemplo, que diga tópico, todo lo que sea OSPF, por ejemplo, ¿sí? O ¿dónde está? O PPPoE, por ejemplo. Prefijo le voy a poner PPPoE, ¿sí? Y acción, acá es donde las acciones que yo les decía. Por ejemplo, una entrada en el archivo, un eco que me lo muestre en la consola de comando, o memory, por ejemplo. Entonces, ahí le voy a aplicar, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que se generó una regla de PPPoE. Entonces, todos los acciones que tengan que ver con PPPoE me van a generar una entrada en el registro de log. Por ejemplo, vamos a hacer una que podamos ver. A ver, por ejemplo, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo...? No sé cuál podría ser, por ejemplo... DNS, por ejemplo, ¿sí? DNS, acá le ponemos voy a poner DNS con mayúscula, DNS guión bajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy y acá, por ejemplo, hago ping dui.unc.edu.ar, seguramente me va a generar, porque tiene que ir a buscar ahí, no sé si me va a generar porque yo justo tiré, pero por ejemplo, ping lavoz.com.ar. Bueno, a ver, ping. Fíjense, entonces seguramente me tuvo que generar un paquete de DNS para ir a buscar el IP del dominio de la voz. Entonces yo voy a log, y fíjense todas las entradas que me generó, ¿sí? Con el prefijo DNS, ¿sí? Entonces, para esta regla que yo creé, se generan todas las entradas estas. Entonces el log me permite tomar acciones, más que tomar acciones, registrar ciertas acciones en particular para también monitorear, encontrar un problema, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que quiero saber por una conexión VPN, por ejemplo, una VPN con un destino y no se está pudiendo completar el túnel, ¿sí? El túnel VPN, con cualquiera de las opciones que nosotros tenemos para generar el túnel VPN, yo puedo generar un log y me va a decir, por ejemplo, cuál es el problema con la dirección IP origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo genero una entrada al log y puedo ver si puedo determinar cuál es el problema, ¿sí? Como ejemplo nada más, ¿no? Bueno, Fede, sí, la parte de log action email, sí. previamente tiene configurado Sí, sí, mail. sí, 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 seguro. O sea, ustedes tienen que tener acá Tools Email, configurado el email para poder utilizar ese email, ¿sí? En la parte de logs. Sí, sí, sí. Es buena la aclaración. Sí, sí, sí o sí. Bueno, y fíjense acá distintas acciones que ustedes tienen, ¿sí? En base a lo que vimos, y los distintos tópicos, que de nuevo la mayoría se explican solos, ¿sí? Y, DHCP, registrar los mensajes generados por cliente de DHCP, server de DHCP, relay de DHCP, L2TP, registro los generados por las interfaces de L2TP, ¿sí? Ya sea como cliente o como servidor, o sea, la mayoría se explican solos.
Ustedes con eso generan una entrada en la tabla de log, ¿sí? Bueno, y por último vamos a NetWatch. NetWatch es una herramienta que lo que hace es monitorear un host, ¿sí? O sea, lo único que hace, o sea, les digo por qué les hago la aclaración esta, porque generalmente les van a decir, para hacer un failover con rutas, no, usa NetWatch, porque con NetWatch lo hace. No, no, no. NetWatch no te hace nada per se, salvo monitorear un host, ¿sí? Ahora, cuando nosotros lo configuramos junto con un script, sí nos puede permitir hacer un failover automático, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, ya vamos a ver cómo sería la configuración por un ejemplo como este, que tenemos nuestro router, ¿sí? Y tenemos dos salidas a internet. Y en el ejemplo vamos a estar saliendo, esta es la principal, y si se cae esta, va a ser el failover por medio, o sea, usando el monitoreo con NetWatch, va a ser el failover para que salga por esta, porque esta ruta está caída, ¿sí? Pero NetWatch, per se, lo que hace es monitorear el estado de un host en la red, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Envía pings a la dirección IP que nosotros especificamos. Lo que nos permite NetWatch es emitir, o sea, generar acciones ante los cambios del host que está monitoreando. Si el host está respondiendo, nosotros generamos una acción cuando está, se denomina up. Si el host que estamos monitoreando se cae, entonces generamos una acción que cuando está el host down, ¿sí? Y ejecuta scripts como un usuario sys, porque cualquier variable que se defina en el script no podrá ser leída por el scheduler u otros usuarios, ¿sí? Y vamos a ver, para cada entrada de NetWatch, nosotros vamos a especificar, una dirección IP, un intervalo del ping, ¿sí? Y los scripts down y up. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué acción se va a ejecutar cuando el host que nosotros estamos metiendo esté responda y qué acción se va a ejecutar cuando no responda, ¿sí? ¿Para qué nos sirve NetWatch? Conocer los fallos de la red, automatizar el cambio de puerta de enlace, lo que nosotros denominamos el failover, ¿sí? O para tener una vista rápida de lo que está pasando en la red. Entonces, fíjense, ¿cómo se configura? Yo voy a ir acá, y después vamos a ver el ejemplito ese que yo configuré. Voy a Tools, NetWatch, y fíjense, yo acá no tengo nada, abro y digo, el host. Acá la dirección IP del host que yo quiero monitorear. Interval, que es cada cuánto va a mandar los ping, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, estamos monitoreando una puerta de enlace, generalmente lo vamos a hacer, no vamos a esperar un minuto, vamos a esperar menos, cada 10 segundos, 20 segundos, etc. ¿Sí? Y el timeout, ¿sí? Va a decir, ¿cuántos milisegundos va a determinar que el host está caído? ¿Sí? Si nosotros ponemos un tiempo muy bajo, ¿sí? Tengan en cuenta que podemos tener, como esto manda paquetes ping y ISMP, y dijimos que paquetes ISMP a veces pueden perderse, pero no quiere decir que hayamos perdido conectividad con el host. Si ponemos tiempo muy bajo, corremos el riesgo de que estamos determinando que el destino está caído cuando realmente no lo esté, ¿sí? Y acá nos muestra, ¿sí? el status, ¿sí? ¿Qué quiere decir el estado? Si está up o down, perdón, up o down, y desde cuándo, ¿sí? Entonces, fíjense. Vamos a hacer un ejemplito acá. Yo me voy a conectar al router. Este lo voy a cerrar. De cómo se usaría. Yo me voy a conectar al router. En realidad ISP1 y ISP2 son mis salidas de internet. No vale la pena ver la configuración. Pero fíjense que yo me voy a conectar al router. Conecto Ramón. Está mal. Admin. Disculpen. Conecto Ramón. Y me voy a conectar al router, ¿sí? Acá en el router, acá en este router, es donde yo voy a hacer la configuración de NetWatch para evaluar si salgo por ISP1 o ISP2. En mi ejemplo, yo quiero que, vamos a hacer cuenta que mi router es ISP, mi servicio de ISP1 es mi salida preferida, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy acá, vamos a agrandar esto, yo voy a IP Routes, y fíjense que yo estoy saliendo por ISP1. ¿Por qué digo que estoy saliendo por ISP1?
porque fíjense que yo tengo la interfaz 10.10.10.2 en la interfaz de ETher3 y 20.20.2 en la interfaz de ETher2, y la interfaz ETher3 de mi router es la que está conectado a ISP1, ¿sí? Fíjense, entonces, y si yo hago un ping a los servidores de DNS de Google, tengo salida a internet, ¿sí? Bueno, vamos a ver la configuración de NetWatch propiamente dicha. Esta parte no me interesa en este momento. Y vamos, fíjense, Tools, NetWatch, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ya tengo una configuración que dice, el host que estoy monitoreando es mi ISP1, que es el 10.10.10.1, ¿sí? Y lo estoy monitoreando cada 10 segundos. Y le voy a hacer un timeout de 1000 milisegundos, ¿sí? Fíjense que me dice, el status, voy a hacer un zoom, es up, ¿sí? Está respondiendo. Fíjense, y yo tengo una acción, si es up, y una acción si es down. Dice, si es up, yo tengo un script que lo que hace es, a la ruta por defecto, dice, fíjense que find destination address 000, va a venir acá a la ruta y dice, ¿cuál es la que tiene destination address 000 esta? Bueno, le voy a configurar como gateway la 10.10.1, que es la de salida de mi SP1. Ahora, si está down, en el script dice, la ruta por defecto, la que tiene destination address 000, voy a cambiarle la gateway a la 20.20.1, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos, yo estoy saliendo a los servidores de Google, ¿y cómo sé que estoy saliendo por ISP1? Vamos a usar la herramienta que ya vimos. O mejor dicho, les pregunto, ¿qué herramienta uso para saber que estoy saliendo por ISP1? ¿Qué herramienta me permite saber la ruta que yo estoy, perdón, que estoy... ¿Cuál? ¿Con Torch? No, Torch no me permitía monitorear un host o una interfaz en tiempo real. Traceroute. Traceroute, muy bien. Traceroute, ¿sí? Y yo digo 888. Perfecto. Fíjense, yo estoy saliendo por el ISP1. ¿Sí? Bueno, después no me interesa. Todo lo que venga después no me interesa. Pero yo sí sé que estoy saliendo por ISP1. Ahora, fíjense, voy a ir acá y voy a dar de baja mi interfaz 3, que es la que conecta con ISP1. Yo la doy de baja. Fíjense, status down. Status down. Fíjense qué pasó con la ruta por defecto. Cambió la gateway automáticamente. ¿Sí? Fíjense, sigo saliendo a Google. Not route to host. ¿Por qué no route to host? No. Ahí está. Fíjense, ahí estoy saliendo a Google. ¿Sí? Fíjense, status down, ¿desde cuándo? Y ahora si yo le hago un traceroute, 88, traceroute, esperen, ¿por qué me está dando interface? Esta caída de interfaz del 3. 20, a ver si hago el traceroute. No sé por qué me está dando como app la 10.10.1. Salvo que esté llegando por... A ver. Ahí está down. Y está saliendo por la 20.21. ¿No? Pero no sé por qué me está dando... Fíjense, ahí está. Pero ahí me está dando up. No sé por qué. Me está respondiendo. No me debería responder. A ver. Disculpen, esto no está... 10.10.10.1. Trace tool. Trace route. 10.10.10.1. ¿Por dónde está? No, route to host. Ahí está. A ver. Está yendo por la 20.21. Bueno, la verdad que no sé qué vuelta estará dando. Que dice que por la 20.21 está llegando a la 10.10.1. No sé por qué vuelta. La verdad que no sé cómo estará llegando. A ver, no sé si será por Ramón. No creo. Tool, Ramón. Set, enable. No. Tool, Ramón. Print. Ahí está. No está activo. A ver si ahora me... No sé si me entienden que me está respondiendo a 10.1 que no, cuando no
no debería responderme. Porque yo tengo dado de baja la interfaz CEDER3, fíjense, que es la que conecta con ISP1. A ver ahora. Vamos a ver, porque capaz que me estaba yendo, y estaba llegándome por el route 1. Fíjense ahí, te dice, no route to host. No, ahí me está respondiendo de nuevo, pero ¿por dónde? ¿Está yendo por el 2021? ¿Cómo está yendo por el 2021? 2021. La verdad que no tengo idea cómo estará llegando. A ver, me voy a parar en ISP. Disculpen, pero no debería responderme. Quiero ver si el 2021. Este es el ISP2, tiene el IP 2021, ¿sí? IP addresses tiene 2021. Quiero ver si de acá puedo llegar al 10.10. Ping 10.10.10.1. Sí, llego, pero ¿por dónde estoy llegando? Tool, trace route. Estoy llegando. Bueno, miren, está volviéndome. Lamentablemente, fíjense, me está volviendo por acá. ¿Sí? Me está haciendo esta vuelta. ¿Sí? No debería, me parece raro. Pero me está llegando al 10.1 por ahí, no sé por qué. Eso sí me parece raro. Muy raro me parece. Y si cortás el header 1 del primero, de SP1, a ver qué pasa. Sí, en realidad que ahí voy a perder. Sí, podría ser. Ahí voy a perder conectividad con el router 1, pero puede ser. A ver, vamos a ir al router. Buena idea, vamos a probar, a ver. ISP1 y voy a cortar el header 1. Vamos a deshabilitar el header 1 a ver si me deja de responder. Acá voy a ir ahí, voy acá al router y digo traceroute 10.10.1. Ahí no me responde, ¿sí? Perfecto. Bueno, buena idea. Entonces fíjense que ahora, como yo el 10.10.1 no me responde, bueno, perdí entrada. Ay, Dios. Router. Fíjense. Voy a Tools Netwatch. ¿Sí? Fíjense. Voy a tabla de ruteo y yo estoy saliendo por el 2021, ¿sí? Porque yo ya no, el 10.10.1 ya no me está respondiendo. Entonces, si yo voy y hago ping 888, ¿sí? Not route to host. ¿Por qué not route to host? Ah. ¿Y ahora por qué no me están dando esto? Status down. Me tendría que cambiar la ruta. Ahí está saliendo. Bueno, puede fallar, diría. No sé por qué me sigue respondiendo el 10.10.1. ¿No será entiendo que por por qué. tener los dos clouds que están ahí en el GNS3, que estén asociados a una misma placa, a una misma IP? Sí, pero no debería porque yo ya corté la conexión esta. O sea, yo ya no tengo conexión con el router 1. Aunque ISP, ¿por qué ISP1 me la sigue mostrando? No, es muy raro lo que está pasando. No, ahí está, ISP1 no me lo muestra más. ISP1 no me lo muestra más. No obstante, muy raro lo que está pasando. ISP2, conecto Romón. Voy a ir a... Bueno, lamentablemente, para no seguir perdiendo tiempo, porque si no, no sé, yo lo que quería mostrarles, que de alguna manera se vio, es que cuando detecta que está down, lo que hace el script es cambiar la gateway, ¿sí? A la 2021 y generarle failover. La verdad que no sé por qué, en este caso, no me está funcionando con el GNS3, que es como de alguna manera está respondiendo el 10.10.1. Pero sí, lo que quería mostrarles es eso. A ustedes acá podrían generar cualquier acción. O sea, como les decía, por eso les decía que NetWatch no es que lo que hace es cambiar la ruta por defecto. O sea, yo elegí que el script que configure es que cambie la ruta por defecto. Pero acá podría haber enviado un mail, por ejemplo, ¿sí? O incluso cambiar la ruta por defecto y enviar un mail que me diga a mí, que me informe que yo cambié la ruta por defecto. ¿Sí? O sea, que yo cambié, que la ruta principal no está funcionando y que está saliendo por la ruta secundaria, por ejemplo. Por eso les dice, lo que hace NetWatch es monitorear un host. Nosotros, en base al monitoreo ese, y si está
respondiendo o no, son las acciones que nosotros elegimos, que puede ser, como les dije, cualquiera. No necesariamente tiene que ser el tema de cambiar la ruta, ¿sí? Podemos monitorear un host en particular. Por ejemplo, acá ya no podemos no estar monitoreando nuestra salida de internet, sino un host en particular de un servidor, por ejemplo. Y que si se cae el servidor, deja de responder, nos mande un mail, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Que también lo podemos usar para otra cosa, no solo para lo que es el failover. Les digo porque generalmente lo van a encontrar asociado a ese y no necesariamente es solo para eso. Tiene múltiples utilizaciones o múltiples usos en NetWatch. ¿Se entiende? Bueno, y acá hay un ejemplo que es similar a que vimos, que lo que hace es cambiar la gateway, ¿sí? Cuando se cae el host que está monitoreando, que monitorea el host de la gateway 1, toma el principal como el de la gateway 2, ¿sí? El 10.2, y cuando se cae, switchea al 10.1, ¿sí? Y después hay un ejemplo de donde envía un email, ¿sí? Cuando detecta que un router está fuera de servicio, envía un email, ¿sí? Como les decía, el ejemplo que es un uso diferente. En vez de cambiar la ruta por defecto, lo que hace es enviar un email, ¿sí? Bueno, señores, voy a dejar de compartir. ¿Se entendió la clase? Como les dije, estas son las herramientas que nosotros tenemos en MikroTik, que son muchas muy poderosas, algunas no tienen mucho uso. Aparte, por ejemplo, PingFlood o PingSpeed no tiene tanto uso, pero sí la parte, por ejemplo, de lo que es el Sniffer, el Profile, el Torch, todas son herramientas que yo les sugiero que si ustedes tienen que administrar una red con MikroTik, las usen porque son herramientas muy poderosas que le dan mucha información para ustedes tomar acciones al respecto, ¿sí? ¿Alguna duda antes de dar por finalizada la clase? No, no, gracias. Bueno, perfecto. Una cosita más antes de finalizar, voy a dejar de grabar.